Saludos, saludos. Gracias por estar sintonizando, aprendiendo. Quiero que sepas que si estás empezando a caminar en el camino de la luz, hay unas cuantas cositas que me gustaría compartir contigo. Algunos de los que estamos aquí no somos nuevos en este camino, pues gloria a Dios, ¿sabes? Te goza, aprende lo que de la forma en que yo percibo las cosas y apréndelas para que puedas ayudar a otros y no hay ningún problema. Pero dentro, dentro de mi camino y tratando de descifrar mi propósito, me di cuenta que dentro de mi propósito siempre estuvo eh, el deseo de levantar a otro, ayudar a otro, de enseñar. Si yo trato de buscar una de las mejores habilidades que yo tengo es enseñar. Yo puedo aprender algo que todavía estoy aprendiendo y enseñarlo de una forma bien terrible. La razón es porque enseñar se origina de un corazón de amor. Si Dios depositó en ti mucho deseo de amar a la gente y te gusta la gente y los quieres y empiezas a ser amigo y empiezas a desarrollar ese vínculo de amor amigo, de ese corazón se origina, de ese deseo, de esa intención de amor, es que se origina realmente el enseñar, porque enseñar es querer verla a alguien y decir, wow, si tú conocerías esto, yo sé que pudieras estar experimentando esto que necesitas o wow, aprendí esto tan brutal y lo que lo quiero hacer es enseñar a todas las personas que veo, enseñar. Me acuerdo que lo primero que pasó en mi vida personal fue cuando me di cuenta que Jesús era real. Ese día que me di cuenta que Dios era real, lo que yo sentí fue un amor que no podía explicar. Era un amor grande, era un amor que yo empecé dentro de mí a sentir cosas por primera vez. Era paz, gozo, amor, todas estas cosas. Así que si tú estás empezando en este camino, este video quiero que lo vuelvas a poner varias veces y lo tienes que poner para que vayas recogiendo un poquito de los principios que el Padre me ha permitido, ¿verdad? Tener o entender o conocer. Y una de las cosas que yo me di cuenta mientras lo que yo experimenté cuando conocí este amor fue que quise compartirlo con mucha gente. Cuando lo compartía con mucha gente empezó a conocerlo también. Y entonces lo que yo me di cuenta fue que muchas de estas personas empezaron a caminar en la luz. Y si ya tú has pasado por esto, una de las cosas que te das cuenta cuando empiezas a caminar en la luz, lo primero que te das cuenta es que existía oscuridad, existía tiniebla. Cuando tú empiezas a experimentar la luz, lo primero que tú empiezas a experimentar es, espérate, pero ¿por qué me está pasando esto ahora? Espérate, pero si yo estoy ahora mismo experimentando algo que nunca había experimentado en la vida y las personas que están alrededor, cerca de mí, de momento como que me están transmitiendo esta energía que está tratando de detener este gozo, esta felicidad o esto que estoy experimentando. Eso yo le llamo la resistencia de la luz y de las tinieblas. Una de las primeras cosas que tú vas a experimentar es esa resistencia. Te das cuenta que hay oscuridad. Y no nada más que hay oscuridad, sino que hay algo trabajando detrás de la oscuridad, como también hay algo trabajando detrás de la luz. Y cuando chocas con la luz y esa luz comienza a iluminarte y esa luz comienza a liberarte, a enseñarte, entonces te das cuenta de otro. Te das cuenta que tú es un poquito más complejo de que tú es tú y ya. Empiezas a darte cuenta que tus pensamientos son un poquito más complejos, que hay pensamientos que no necesariamente son tuyos. Hay pensamientos que vienen de algún lugar, hay pensamientos que tú atraes de algún lugar y que hay pensamientos que se originan de la luz y hay otros pensamientos que se originan de la oscuridad. Y mientras estás en esa lucha, yo me di cuenta de algo que si te está pasando esto, yo quiero que tú veas esto desde dos perspectivas. Una de las cosas que yo me di cuenta de las personas que estaban empezando a caminar en la luz, una forma fácil de entenderlo es que cuando esa experiencia ocurre en tu vida, que tú eres iluminado, que tú entiendes este,
quién es Jesús, lo que Él hizo por ti y que Él te ama y que Él te perdona de todos los pecados y comienzas a experimentar algo que nunca sentías en tu vida, eso le llaman nacer de nuevo. Jesús lo referenció también. Le dijo en Juan 3:3, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. So, eh, en el episodio 1 empezamos a explicar a Jesús, el episodio 2 lo que Dios quiso restaurar en nosotros, el episodio 3 lo que nos dejó, que fue el reino de los cielos. Y aquí Jesús está hablando algo importante, que no puedes verlo si no vuelves a nacer. So, las personas que experimentan esto y las personas, mis observaciones a través de todas las personas que experimentan esto, y puede ser que te identifiques con esto, en mi observación de lo que me di cuenta es que personas que nacían de nuevo, de momento empezaban a perder todo. Todo. De momento empezaban a perder las familias, terminaban separados, divorciados, o separados momentáneamente, perdían trabajo, perdían amigos, empezaban a perder mucho. Y cuando yo los veía y decía, yo en mi mente, porque no lo entendía, yo decía, pero por fin están saliendo de la oscuridad, están empezando a caminar en la luz y de momento muchas calamidades comienzan a pasar. Y yo creo que es por dos cosas. Número uno, eh, el reino de las tinieblas tiene un propósito. Y si cuando tú comenzaste a adquirir muchos bienes por trabajar eh, en la oscuridad, aunque no sabías que estabas trabajando en la oscuridad, pues ahora que estás en la luz, la oscuridad te lo va a quitar. Y la cosa es que muchas de esas cosas, eh, eh, la vida o ellos tienen la autoridad legal de quitártelo, porque quien te lo dio fue por medio de la oscuridad y por medio de la luz en la justificación. Todas las cosas que te atan a la oscuridad en términos de justicia, pues te es quitado. Me di cuenta mucho de eso. Incluso me acuerdo de un testimonio de una persona que estaba bien metido en la oscuridad al nivel de que hacía como un tipo de brujería o hechicería o todas estas cosas fuertes dentro de la oscuridad, que cuando vino a la luz no duró mucho. La oscuridad hasta lo terminó matando y quitándole la vida. Y hemos visto testimonios de personas que han salido de trabajar para la oscuridad conscientemente, que Dios, por misericordia, los ha salvado. Y el proceso dicen que han estado a punto de la muerte muchas veces. Si tú miras algunos de estos testimonios, y es porque la oscuridad va a reclamar lo que es de ellos. Número dos, también pasa porque cuando tú comienzas a estar en la luz, entonces lo que hay es resistencia. So, imagínate, si lo que tú estás perdiendo no lo obtuviste por el reino de las tinieblas, es tuyo y te pertenece, pues entonces probablemente las tinieblas quieren detener la luz que empezó a alumbrar a través de ti. Porque ahora que empezó la luz a alumbrar a través de ti, tu semblante cambió, estás más feliz, la gente te ve y dice, espérate, hay algo diferente en ti. Entonces esa luz causa resistencia. Entonces la resistencia lo que trata es de apagarla. Y de momento tú ves que se le dañó, vino la luz y de momento se le dañó lo que nunca se le dañaba. El carro se le empezó a dañar, esto pasó, aquello pasó, y muchas cosas que están tratando de apagar esa luz que hay en ti. So, ese es el aspecto número 2. El número 3 es, mucha gente le llaman calma. En la Biblia dice, el hombre no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, ciertamente cosechará. En Gálatas 6:7. Y dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Qué forma interesante de empezar con este principio. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, en la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu segará para vida eterna. So,
la Biblia dice que no puede ser burlado. So, cuando comienzas a caminar sobre la luz, una de las cosas que empiezan a ocurrir es que Dios quiere bendecirte aún mucho más cuando caminas por la luz, pero para poder bendecirte, entonces muchas de las cosas que tú has hecho no han sido justificadas. Ahora, esto es bien importante de entender porque si yo cosechara todo lo que yo sembré, yo estuviese pagando todavía por muchas de las cosas que yo he hecho. So, hay un elemento que la justificación de lo que hizo en la cruz Dios, entonces toma lugar en esa cosecha. Si tú hiciste mucho mal y entonces por lo que hizo Jesús en la cruz, tú se supone que pagaras por todos estos mal, entonces al tú aceptar lo que hizo Jesús en la cruz, entonces hay un intercambio. Todo ese mal y todo ese pecado va hacia Jesús y lo que Jesús sufrió hace 2000 años atrás se hace real en ese momento y trae justificación a tu vida. Pero hay unas cosas que son naturales que todavía siguen el curso de cosechar lo que sembraste. So, si estás pasando por ese proceso y es duro y has perdido todo, ahora que estás caminando en la luz, tranquilo, tranquila, no hay ningún problema, es parte de. Si tienes que perderlo todo y empezar de ahora vas a empezar en la luz y Dios te va a dar aún mayor de lo que tú tenías. So, esto es importante si tú lo ves en alguien, quieres ayudar a alguien y te das cuenta que comienza a perder todo justo cuando viene a la luz, date de cuenta que está ocurriendo un proceso de justificación. Así que cuando eso pase, a mí me pasó muchas veces cuando yo empecé a ver a la luz, empecé a sufrir, era un sufrimiento terrible todas las cosas que me empezaron a pasar. No entendía el por qué, si estaba haciendo las cosas bien y es por uno de estos misterios. Así que si tú ves que eso te está pasando o ves que a alguien le está pasando, muchas veces no hay nada que podamos hacer. Cada uno tiene que pasar por sus procesos. Solamente para cerrar ese punto número 2, antes de ir al número 3, es que si lo que tú estás perdiendo es que te lo estás robando las tinieblas, si las tinieblas están atacándote, te está quitando todo para que tu luz se apague, quiero que confíes que hay una promesa y que dice que todo lo que el enemigo te ha robado, te lo multiplicará. Esa promesa yo la he visto en mi vida. Cosas eh, que se ha sido robada sobre mi vida, dinero, propiedad, lo que sea. He visto como Dios me lo ha devolvido y me lo ha devolvido multiplicado. Así que el punto número 3 es, esto es lo que los judíos espirituales piensan. Los judíos espirituales piensan es que hay un ángel escribiendo toda tu vida y que este ángel está apuntando todas las cosas buenas y todas las cosas malas que tú has hecho. Y que dentro de esto, este ángel está haciendo unas ajustaciones. So, de acuerdo a lo que tú hayas hecho, eso está ahí. En algún momento tú vas a recibir lo que te pertenece. No importa si tú trabajaste para alguien tantos años y esa persona no te valoró, tú trabajaste con un buen corazón, tú trabajaste, diste más del 100%, tú hiciste todo lo que tenía. Ahí el ángel está diciendo, mira, esta persona trabajó fielmente, no robó, fue leal, fue el íntegro, le va a tocar una bendición. Y así sucesivamente con las cosas negativas. Sigue. Cuando, cuando en la historia de Estel, iban a, iban a ahorcar al... esto es esto es realmente siempre se ha enseñado históricamente que fue el tío de Estel, pero entiendo que no era el tío de Estel, que era el primo de Estel. Pero anyway, primo o tío, lo iban a marloqueo, lo iban a ahorcar. Y dice la historia que el rey no pudo dormir
am, vio y se levantó, le dijo uno de los escribas, le dijo, mira, vete, búscame una historia de esas de nosotros y léemela. Y dijo que vamos a ver una historia de lo que pasó tiempo atrás. Y en la historia está cuando Mardoqueo se dio cuenta que habían envenenado la copa del rey y que él salvó al rey porque se dio cuenta y detuvo toda esa malicia. Y cuando el rey se da cuenta de eso, dice, espérate, pero yo iba a morir ese día, ¿cómo es eso? ¿Qué hicimos por ese hombre que me salvó? Nada. No, 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 no. Yo quiero que tú cojas y lo pases por todo el reino. Quiero que le dé esto, aquello, lo otro, y pueden ir después a buscar la historia. Pero ese fue cuando lo iban a él ahorcar, cuando le dicen, espérate, si el que yo tengo aquí trabajando para mí tenía planeado ahorcar a ese rey, a ese muchacho que hizo todo eso para mí. No, 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 no. Yo quiero que tú ahora lo ahorques a él. Y el que estaba planeando para ahorcar a, ¿cuál es el nombre de él? Mardoqueo, terminó ahorcado. Los judíos espirituales dicen que cuando él estaba a punto de ser ahorcado, este ángel dijo, no, espérate, aquí él salvó al rey, hizo algo con una buena intención y no se le dio recompensa. Pero él la había hecho, él la hizo con buena intención y se apuntó. Y cuando era el momento de retribución, entonces el cielo movió, no dejó al rey dormir, buscó al escriba, hizo que el escriba leyera exactamente esa historia y entonces que se le pagara la retribución por lo que él hizo. Imagínate, el tipo salvó, es como si tú cogieras ahora mismo y salvaras a Donald Trump y que Donald Trump nunca se enterara. Y que un día que estén a punto de que te pasara algo mal, Donald Trump se entera de que tú lo salvaste, que él está vivo por ti. Y de momento, lo que tú hiciste, que tú pensaste que nadie te iba a pagar, que nadie te iba a recompensar, de momento el ángel que está leyendo se hace una retribución y tú recibes lo que te pertenece. Así que cualquiera de esos tres puntos puede estar ocurriendo y dentro de ella hay un proceso de justificación y de limpieza y entonces pues sigues caminando. Así que te exhorto que si te está pasando eso, sigue caminando en la luz, porque todo lo que tú comiences a hacer ahora, aunque no lo veas fruto, va a haber retribución. Todo lo que tú hagas para el Señor, todo lo que tú hagas para bien, todo lo que tú hagas para la gente, va a haber retribución. Ahora, importante, si estás empezando a caminar por la luz, una de las cosas que debes entender, este principio súper poderoso, que día a día, el sol de hoy, yo lucho con mantener. En el episodio anterior empezamos a hablar del reino, pero el reino, para que tú puedas asumir tu lugar y, y, y operar en el dominio del reino, tu conciencia tiene que estar operando al nivel de conciencia que opera el reino de los cielos. Si tu conciencia no está operando al nivel de conciencia que está operando en el reino de los cielos, entonces tú no vas a poder hacerte uno con Dios y manifestar ese dominio. So, uno de los ejemplos que yo puedo decir cuando tú no estás operando a ese nivel del reino de Dios es cuando la temática del pecado. ¿Qué ocurre cuando tú pecas? Ahora, para poder hablar de esto, tenemos que hablar de diferentes formas, pero vamos a definir lo que es pecado. Pecado es errar al blanco. Ustedes saben cuando uno tira una flecha, ese puntito rojo adentro que tiene la otra línea, cuando tú fallas al centro, eso es pecado. Eso es pecado. Ahora, lo que ocurre muchas veces es que cuando tú caes y haces algo que tú dijiste, yo no voy a hacer eso más nada, o cuando tú haces un mal, o cuando tú pecas, o cuando tú haces algo que no era lo que tú debías, el fruto de esa acción, ¿qué es lo que hace? Crea un efecto de qué? De vergüenza, crea un efecto de suciedad,
es, es lo que cuando tú haces algo que no se supone, entonces empiezas a sentirte avergonzado. Ahora, tener una conciencia y estar en el estado de vergüenza, lo que hace es que te saca de ese lugar donde Dios diseñó para ti. Por ejemplo, cuando vamos para atrás a donde Adán y Eva, ellos estaban en un estado de ¿qué? De dominio, de fructificar, ellos estaban dentro del reino de los cielos, manifestando el reino de los cielos. Y cuando ellos hacen lo que no debían, que desobedecen, que es lo primero que se dieron cuenta, es que estaban desnudos. ¿Qué hizo esa desobediencia? Trajo el conocimiento, trajo esa oscuridad, se empezó a manifestar de modo de vergüenza. So, cuando nosotros hacemos algo malo o que no hacemos lo que se supone, porque sabemos que somos humanos y somos perfectos y hacemos lo que no debemos, lo que sentimos es que nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos avergonzados. Y a veces lo que ocurre con esos momentos es que nos sentimos de esa forma y decimos, Dios fue tan bueno que me dio todas estas bendiciones y toda esta luz y mira cómo yo hago, yo no me merezco esto. Y cuando tú comienzas a trabajar a esa conciencia, lo que hace es que te remueves del lugar que Dios creó para el hombre, porque Dios no creó al hombre para estar en ese estado de conciencia. Y cuando tú estás trabajando y operando a ese estado de conciencia, nunca vas a poder operar en el reino de los cielos. No opera en el mismo nivel de conciencia, es imposible. So, la única forma de tú hacerte uno con el Padre es que esta problemática sea resolvida. Pero que yo he estado diciendo todos estos días, en estos otros episodios, es que la problemática del pecado ya se resolvió. Y si ya la problemática se resolvió y Jesús vino a pagar por eso, a pagar por limpiar nuestras conciencias, a pagar por eso, ¿por qué todavía estamos experimentando las consecuencias? ¿Por qué todavía estamos experimentando depresión? ¿Por qué estamos experimentando todavía tristeza, vergüenza, bochorno, tristeza? No le fallé a Dios. Y entonces lo que muchas veces ocurre es empiezas a caminar en la luz y cuando de momento cometes el primer error, todas estas pensamientos empiezan a trabajar y mucha gente no se levantan de ahí, no siguen caminando en la luz porque se sienten que no son merecedores. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia dice es que Jesucristo murió en la cruz. Todo el castigo de esas acciones fue sobre él para que tú tengas paz, para que tú reines. So, ¿por qué nos sentimos así? Si a lo mejor te acuerdas varias semanas atrás, en algún momento que hiciste algo que no se suponía que hiciera, empezabas a sentir todo eso, lo que a mí me ocurría era que yo sentía toda esa vergüenza, toda esa tristeza, yo decía con todo lo que Dios está haciendo y yo acabé de hacer esto, yo entonces lo único que me sacaba de ese estado de tristeza, de derrota, ese estado de vergüenza, lo único que me sacaba de ahí era que yo pudiera adorar a Dios, pedirle a Dios perdón y que la presencia de Dios yo la sintiera. Y lo que yo decía cuando yo trabajaba esa temática era que la presencia de Dios yo la sentía y yo decía, pues Dios no me ha dejado porque le fallé. Dios no me ha dejado porque le continúe fallando. Dios no me ha dejado porque su presencia la sentí. Así que esa era la forma en que yo reseteaba mi conciencia y me levantaba de ese estado de tristeza, de derrota, de suciedad, de pecado, de mal. Eh, lo que me preguntan mucho es, espérate, con personas que quieren caminar en la luz, pero ¿cómo yo voy a ir a caminar en la luz si ya yo sé que lo voy a hacer de nuevo? Y eso lo hemos escuchado muchas veces. Por ejemplo, cuando yo era joven, o todavía soy joven, ok. Cuando yo era más joven, yo hablaba con todos mis amigos y en ese entonces, cuando era joven, lo que mis amigos querían hacer era eh,
conocer el mundo, conocer diferentes damas, diferentes muchachas, de todos diferentes de pelo, de todos diferentes size, y lo que querían era conocer todos esos placeres. Y entonces lo retaba caminar en la luz, porque caminar en la luz era en un nivel de conciencia diferente a simplemente placer. Entonces, la lucha era, ¿para qué yo voy entonces a buscar a Dios si ya yo sé que yo lo voy a volver a hacer? Porque ya yo tengo esta muchacha que está trabajando tanto para lograrlo y yo sé que yo voy a seguir buscando ese placer. Y eh, eso es una temática que tienes que encontrar dentro de ti, de que hay unos desbalances dentro de tu naturaleza y que dentro de esos desbalances de tu naturaleza estás escogiendo el placer sobre algo aún mayor, pero no te estás dando cuenta que la razón por la que tú estás diciendo, yo, ¿para qué voy a buscar a Dios si yo lo voy a volver a hacer? Es porque estás en un estado de conciencia de cadenas. ¿Me explico? Lo que pasa es que donde tú estás hay cadenas que te tienen atado y ya tú sabes que tú lo vas a volver a hacer. Y cuando ya estamos hablando de ese nivel, no es que estás cayendo aquí, cayendo allá, y cada vez que caíste aquí, caíste allá, entonces tu nivel de conciencia está trabajando en el nivel o en la vibración de tristeza. Entonces, pues no puedes operar en el nivel de conciencia de reino y de autoridad porque acabaste de fallar, acabaste de manifestar todas estas cosas y no puedes salir. Y en el caso número 2, cuando hay cadenas que te tienen atado, es porque tú no tienes forma de salir donde estás. Caes una y otra vez, no quieres seguir cayendo, pero las cadenas te siguen atando a ese lugar. Y cuando hay cadenas, entonces nos tenemos que dar cuenta qué hacemos con esas cadenas. Pues, adivina qué, Jesús vino a romper todas las cadenas. En Él hay libertad. Él dijo, el que verdaderamente haya sido libre, libre va a ser. Si tú sientes que tú sigues pecando, sigues cayendo en el mismo hoyo, en el mismo hoyo, en el mismo hoyo y has tratado de salir y no tienes fuerza, no tienes control, tengo una buena noticia. Vamos a ver qué Jesús dijo desde el versículo 34. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo, en mayúscula, está refiriendo a Jesús, os libertares, seréis verdaderamente libres. So, hay una buena noticia. No importa qué cadena te puede estar deteniendo en ese nivel, eh, Jesucristo murió en la cruz para romper esas cadenas. Ahora, yo eh, en mis luchas, en mis luchas de salir de, de, de esos hoyos, recuerdo que en una ocasión yo sentía que yo no tenía control sobre mi vida. Yo sentía que la fuerza que me atraía a placeres, y lo voy a abrir abiertamente, y a lo mejor alguien se puede identificar. Yo sentía que la atracción a las damas, a las mujeres, era tan fuerte que yo no tenía control sobre ellas. Era tan fuerte que yo tuve que pararme delante de Jesús y decirle, Jesús, por favor, agárrame de la mano. Así fue que le dije, agarra de la mano y no suelte. Porque la fuerza era tanta para ir a ese hoyo, a esas cadenas, que yo sentía que yo no podía, por mis fuerzas propias, negar esas pasiones. Y me acuerdo que le pedí a Dios que hiciera un milagro en mí. Así mismo yo lo veía imposible, imposible, que hiciera un milagro en mí. Clamé con todas las fuerzas que tenía, con todo lo que tenía. Y me acuerdo que desde ese día en adelante se cerró esa puerta. Yo me acuerdo que yo jugaba baloncesto, era atleta, mi hermano era atleta y conocíamos a muchos de los atletas.
y el problema que, si tú eres atleta, sabes lo que estoy diciendo, en la universidad es que tú estabas en el punto donde todo el mundo estaba conociendo el mundo, todo el mundo se estaba dando las pasiones, todo el mundo estaba liberadamente haciendo todo, entonces era bien difícil y cuando yo hablaba con mis amigos que querían hacer lo correcto, la fuerza era tanta. Y cuando ellos me conocían y sabían que decía, Emanuel, que tú dijiste que no a eso, que tú dejaste pasar esa oportunidad, que tú podías haberle hecho eso con esa persona que es tan preciosa, tan linda. No entendían el cómo yo podía decir no. Y yo le decía, yo no sé tampoco. Yo simplemente sé que Jesucristo hizo un milagro en mí, me libertó y esa puerta se cerró. Hasta el sol de hoy, cuando yo me casé con mi esposa, no estuve con ninguna mujer por un aproximadamente de 9 años y yo esperé a que yo y mi esposa hasta que nos casáramos y esa puerta se abrió. Eso fue un milagro que Dios hizo en mí. Ahora, en otras oscuridades y en otras luchas que yo he tenido, la única solución que te puedo dar es que ayunes. El ayuno en mí podía amplificar lo espiritual y someter la carne. Así que si estás luchando para salir de cadenas, maybe deberías necesitar un milagro que Dios cierre esa puerta y no la abre más nada, que verdaderamente sea libre. O maybe tienes que hacer un ayunito y hacer una limpieza. Anyway, volvemos. Importante. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, qué pasa cuando tú estás en un nivel de conciencia no acuerdo con el nivel de conciencia del reino de Dios? ¿Qué sería operar en un nivel de conciencia? ¿Qué sería transmitir un nivel de conciencia? Para poder llegar ahí, para poder explicar un poco ahí, yo voy a tratar de explicar de la forma más fácil que yo lo aprendí. Y vamos a establecer los principios. Vamos a Proverbios 18. Y de nuevo, esta forma que la quiero compartir es de la forma que yo lo aprendí, pero hay diferentes formas de aprenderlo y espero, ¿verdad? Que Proverbios 18, versículo 20, habla de un principio fuerte y vamos a empezar a entrar por ahí. Dice, versículo 20, del fruto de la boca el hombre llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de su fruto. Ok. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está hablando de un principio. El principio que está hablando es que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio que aquí Salomón está tratando de decir? Cuando Dios depositó esa deidad en nosotros, nos hizo en imagen y semejanza a Él, Él nos dio la capacidad de crear el futuro. Él nos dio la capacidad de manifestar algo que no estaba en la realidad. Me explico, algo que no estaba, que no está, que es intangible, manifestarlo y convertirlo en materia. Y lo hizo a través de la boca. Ahora me explico, ¿qué es la boca? Si la muerte y la vida está en el, lo voy a explicar de nuevo, la muerte y la vida está en el poder de la lengua. ¿Qué es lo que realmente está diciendo aquí? Está diciendo que cuando tú declaras algo, cuando tú dices algo, lo que tú estás emitiendo, eso que tú estás diciendo, es lo que se va construyendo el futuro. Pero ¿qué realmente es tus palabras? ¿Qué es? Sonidos que tú haces con tu boca, ¿verdad? Con las cuerdas vocales, crean unos sonidos que tú, por ejemplo, en este caso, yo estoy hablando, yo estoy diciendo unas palabras, estoy produciendo unos sonidos que tú las conoces y esos sonidos, las palabras tienen un significado y así consecutivamente tú sabes que lo que yo estoy diciendo lo estás allá recibiendo y lo estás entendiendo. Pero lo que yo estoy diciendo, los sonidos son vibraciones. Vibraciones. ¿Qué es sonido? Es
algo que está dentro de ti y de alguna forma u otra tú lo estás vibrando, lo estás calificando en idioma y en conocimiento y está saliendo. Pero lo que realmente está saliendo de ti es lo que Jesús dijo, que del corazón del hombre sale lo bueno y lo malo. So, lo que tú estás hablando está saliendo ¿de dónde? De lo que tú eres, de tu corazón. Y esa vibración envía un sonido de energía y que a través de esa energía es que se construye el futuro. Ahora, ¿cómo llevamos ese contexto a una conciencia y la conciencia del reino? Es que una de las cosas que me he estado dando cuenta últimamente es que no hay una diferencia, como tanto tiempo se ha dicho o me enseñaron en la religión, era que que había una diferencia entre lo natural y lo espiritual. Lo que yo me he dado cuenta es que no hay una diferencia. Está todo junto. ¿Entiendes? So, si está todo junto y dentro de lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros hablamos es lo que está construyendo el futuro, entonces esas vibraciones crean algo o atraen algo. Así que vamos al versículo bíblico, que era lo que Jesús decía de esta enseñanza. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está diciendo? De la abundancia del corazón habla la boca y de acuerdo a lo que la boca habla, es lo que Proverbios dice, que la muerte y la vida están en el poder de la boca. Y en el versículo 20 dice, del fruto de la boca es que tú comes. Vamos a ver cómo podemos entrarle a esto. Si lo que nosotros estamos hablando realmente son sonidos y vibraciones que están saliendo del corazón, porque eso es lo que dijo Jesús. Quiere decir que de la abundancia del corazón es que tú emites vibraciones. Importante. Vamos a tratar de establecer. Hay unos videos que yo voy a estar citando y los voy a poner en el video. Quiero que los vayas y los veas, pero vamos a estar hablando. Todo se ha comprobado científicamente que todo es energía. Todo es energía. Esta mesa física, esta copa, todo está hecho de energía. Y esto es lo que se ha comprobado. Explico. Nosotros estamos hechos ¿de qué? De carne, ¿verdad? De órganos. Nuestros órganos están compuestos de tejidos. Nuestros tejidos están compuestos de células. Las células están compuestas de moléculas. Las moléculas están compuestas de átomos. Se dieron cuenta que los átomos están compuestos de quarks. Ellos pusieron los átomos en una aceleradora particular y eso es lo que está diciendo los científicos hoy en día. Y dentro de esos quarks hay electrones y fotón, que significa luz. Estamos hablando de que nosotros, lo que vemos físicamente ahora, está compuesto de todo eso y cuando tú vienes a entender qué es lo que nosotros realmente somos energía. Y la energía no es otra cosa que el átomo en vibración, y esas vibraciones es lo que se reconoce como lo que es energía, y esas vibraciones están moviéndose a una frecuencia. Eso me explico. Nosotros somos luz. Y todo lo que nos rodea es luz, porque esta mesa está hecha y está compuesto últimamente cuando tú miras bien lo que es una mesa, aunque es físico, está compuesto de átomos. Lo que pasa es que el átomo es diferente y cuando tú miras el átomo, la diferencia de esto que es sólido y de lo que tú hablas
es en la frecuencia en que vibra. Me explico, lo que tú hablas vive en una frecuencia aún mayor, pero esto que tú lo ves físico, lo que está es vibrando en una frecuencia menor. So, la diferencia es que nosotros estamos aquí en la Tierra y la Tierra está cimentada dentro de lo que es luz. Estamos dentro de lo que es luz. Lo que pasa es que la luz eventualmente se multiplicó y terminó siendo lo que es materia. Pero todo es luz y sabemos que lo que no se puede ver, de lo que somos, de lo espiritual, vino de la luz. Y lo que nosotros somos en nuestra alma es que somos luz. Ahora, hace recientemente aprendí algo bien interesante y es que los judíos espirituales, vamos a llamarle por ahora judíos espirituales, los judíos espirituales explican que la razón por la que nosotros vinimos a la tierra fue porque Dios era luz y Dios llenaba todo y que dentro de esta eternidad de trillones de años, la luz, ¿verdad? Dios creó una vasija, como Él es luz, una luz infinita, creó una vasija y una vasija que podía contener la luz, era luz infinita, y comenzó a darle luz, 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 luz por la eternidad, que no hay forma de medirlo, y que llegó un punto, ellos le llaman el pan de la vergüenza. Llegó un punto que la vasija dijo, espérate, yo no soy merecedor de toda esta luz, yo quiero estar en el lado de allá del que da. Yo no me merezco toda esta luz infinita. Y que la respuesta a esa vasija, pidiéndole también dar, fue que Dios lo que hizo fue, de acuerdo a los judíos espirituales, retiró toda esa luz infinita. Y cuando retiró toda esa luz, lo que se quedó, muchos piensan que era un tipo de materia o un tipo de esencia, que es una vasija sin la luz, se quedó y empezó a decir, espérate, 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 y es que yo extraño tanto eso. Yo tengo ahora un vacío porque no tengo luz y que de momento la luz volvió completamente y ocurrió una explosión que creó el universo. Eso es lo que piensan los judíos. Interesantemente, Efesios 1:3 dice algo bien similar a lo que los judíos espirituales piensan, y es que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios habla de que antes de la fundación del mundo, que Él ya nos había escogido, o sea, ya nosotros existíamos antes de la materia existía. Interesantemente, los judíos espirituales aluden que la teoría de la evolución, que fue la teoría de la evolución, habla del Big Bang, que ahí es cuando ocurre el Big Bang, cuando esa luz de momento choca con esa vasija y entonces se crea todo el universo. Interesantemente, no hay mucha información que hable acerca de eso. So, lo que los judíos espirituales están diciendo es que antes de que se creara la tierra, nosotros éramos ¿qué? Luz. Nuestra alma, ellos describen que es como una chispa de luz. Ahora, interesantemente, si todo es luz y toda la energía es luz y la diferencia de las energías es la vibración, pues entonces lo que nosotros decimos, lo que nosotros creamos, lo que sale de nuestro corazón es lo que construye el futuro. Ahora, yo quise buscar, interesantemente, si tú vas a cumplir lo que Dios te ha dado, no lo vas a poder hacer desde otra conciencia fuera del reino de los cielos. So, la única forma de operar en ese nivel es que tú estés operando al nivel de que el reino de los cielos está vibrando.
So, si Dios está hablando algo para que tú puedas ser partícipe de eso que Dios está hablando o Dios está haciendo, tú tienes que hacerte uno con Él y entonces manifestar y moverte en esa misma dirección de la que Dios está hablando. Importante. Cuando yo me puse a estudiar y quise entender, espérate, si todo es energía y todo es vibración, pues tiene que haber una forma de científicamente comprobar estos principios espirituales. Y adivinen qué, lo hay. Hay una foto que voy a subir aquí, me gustaría que suban ya mismo, pero para ustedes se las voy a enseñar ahora sí. Esto es lo que la ciencia ha podido identificar. Si tú miras bien, la vibración de vergüenza, el sentir vergüenza, el sentimiento, si le quieres llamar sentimiento, lo que sea, como ya sabemos que no hay una diferencia con lo natural o lo espiritual, que todo es energía, todo es espiritual, tu alma es espiritual, es luz, Dios es luz, y de lo mismo que Él es, nos hizo a nosotros, pues entendemos que todo estamos en un gran plano. So, si miramos aquí científicamente, se ha comprobado que la vergüenza vibra a 20 Hz, que la culpa vibra a 30 Hz. Y así sucesivamente, si tú miras subiendo, cómo tú vibras más, me gustaría que estés pendiente en cómo vibra la paz o cómo vibra la alegría, cómo vibra el amor. Pues entonces nos damos cuenta que de nuestro interior, ¿qué sale? Sale energía, sale vibración. De nuestro interior sale algo, pero ¿qué era lo que Jesús decía? Vamos a ver lo que Jesús decía. Que de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a ver qué dice Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Interesante, en el video que les envié a ustedes antes para que leyeran, es cómo científicamente se probó que nuestras palabras creaban un efecto en el agua. Científicamente se probó que nuestras palabras crean algo, cambian moléculas, cambian forma en la materia. Nuestra palabra puede crear, lo que nosotros decimos puede crear, pero no solamente lo que decimos, porque lo que decimos ahora mismo lo conocemos como lenguaje, como sonidos y palabras. Nosotros podemos decir cosas sin estar hablando. Nosotros podemos emitir un mensaje sin estar hablando. Por eso mucha gente que son buenos en observando el lenguaje corporal pueden decir, nada más con ver a una persona en su lenguaje corporal, ya yo sé lo que él está tratando de decir o cómo se siente o qué está haciendo. Porque nosotros podemos decir cosas sin que las digamos con la boca. ¿Y cómo se comprobó? En el video que yo les envié, que lo pueden ver abajo, se comprobó que con nuestra mente nosotros podíamos también cambiar materia. Está en la evidencia, ya. No solamente eso, sino que con nuestro movimiento corporal podemos construir nuestro futuro, con cómo nos sintamos, con cómo nosotros, el nivel en la que tú te sientes. Si tú estás constantemente sintiéndote que estás fallándole a Dios, que estás diciéndole a Dios, Padre, perdóname, Padre, ayúdame, Padre, volviste, fallé, me siento mal, no me voy a acercar a ti. Cuando todo ese problema ya se resolvió, no tienes que estar operando en esa conciencia, nunca vas a poder cooperar en la conciencia del reino de los cielos, porque en la conciencia del reino de los cielos no hay esta vibración, no existe, no empagina. Esta vibración es en la vibración de la oscuridad. En la vibración de la luz opera diferente, opera donde está el poder, opera donde está la alegría, donde está el conocimiento. Entonces, si tú quieres trabajar y operar en el reino de los cielos, tienes que operar en la conciencia correcta para que de tu corazón mane lo que está en esta bóveda que hablamos en el episodio pasado. Porque si tú te vas a hacer uno con Dios, entonces dentro de ti tiene que estar todo lo correcto que está
dentro de Dios. Entonces, nuestro corazón, del corazón, porque eso es lo que está diciendo Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ok, ¿qué es el corazón? ¿O qué ejemplo podemos hablar del corazón? Y déjame si nos da tiempo de poder hablar del corazón, porque para poder hablar del corazón tenemos que ir a hablar de David. Y los que saben un poco de la historia de David, si no lo saben, dicen que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Incluso en el Nuevo Testamento se hace referencia a David, Hechos 13:22, dice, quita les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, esto está en el Antiguo Testamento también, pero quería usar el del Nuevo Testamento, ya que estamos hablando de luz. Un corazón conforme al corazón de Dios. Si sobre toda cosa guardada, debemos guardar nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué es entonces un corazón conforme al corazón de Dios? Porque si del reino de los cielos sale la información que está en el corazón de Dios y tenemos que hacernos uno con Dios, tenemos que poder tener la capacidad de guardar nuestro corazón, limpiar nuestro corazón y que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios para manifestar ¿qué? Su reino. Y que era David, uno de los mejores reyes en la historia que se puede hablar. Y sabemos que David no era perfecto. Pero David tenía un ¿qué? Un corazón conforme al corazón de Dios. De nuestro corazón es lo que hablamos. De nuestro corazón es que sale nuestro futuro, nuestra declaración. ¿Cómo entonces limpiamos nuestro corazón? Es la pregunta. Vamos a hablar algunos y voy a tratar de avanzar porque estoy fuera de corto de tiempo y voy a tratar de poner los versículos, si no vas a tener que tú hacer tu asignación y buscarlo. ¿Qué tenía el corazón de David? Mira, miren un poco la historia de lo que pasó con David. Una de las cosas interesantes que a mí me llama la atención es que David está sirviendo ¿a quién? A Saúl, ¿verdad? La historia dice que David, aún antes de servir a Saúl, lo llamaron desde donde estaban trabajando, lo ungieron y le dijeron que iba a ser rey. Sin embargo, años después, David está trabajando directamente para el rey. Imagínate tú que te digan, tú vas a ser el próximo rey y estés trabajando en el rey, y estés trabajando para el rey. Imagínate, espérate, en tu humanidad tú puedes decir, espérate, esa es mi posición, eso fue lo que Dios me dio, esa silla. ¿Por qué ese está en esa silla? Si la posición es mía. Pero si tú miras el corazón de David, ¿qué pasó? David adoraba a Dios y le servía al rey. Llegó un momento que el rey coge una lanza y trata de matar a David. Imagínate tú. Dios te dice que vas a ser rey, que se supone que seas tú el que estés ahí. Hay un tipo ahí, tú estás trabajando con un buen corazón y el tipo de la nada, por ninguna razón, tú no le has hecho nada, te trata de matar. Y David siguió. ¿Qué tenía el corazón de David? David llegó a un momento donde Saúl sigue. ¿Sabes todas las veces que Saúl trató de matar a David? Un montón de veces. Y una parte de la historia me llamó la atención, que David le dice dónde está Saúl, aparece en la cueva donde estaba Saúl, Saúl está durmiendo. ¿Y sabes qué hace David? No lo mata. Pica un pedazo de su ropa para tenerlo de evidencia y decirle, mira, ni siquiera una persona que lo estaba tratando de matar a él, ¿qué tenía el corazón de David? Miramos más adelante la historia de David, su propio hijo lo quería matar. El mismo hijo lo quería matar. ¿Y cómo estaba el corazón? David tenía un corazón que no se ofendía. Un corazón conforme al corazón de Dios, o uno de los detalles que tiene que ver con el corazón de Dios, es que no se ofendía. Cuando tú lo que necesitas
para hacer que una persona esté feliz, vibrando en la vibración de feliz, vibrando en la dimensión de paz, que son, lo podemos ver más adelante cuando habla de el reino de los cielos es que paz, amor. Vamos a buscarlo ahora, ya que lo estoy diciendo. Mira lo que habla sobre cómo se trabaja en la conciencia del reino. Versículo 18. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachería, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es imposible mezclarlos, son frecuencias diferentes. Más, ¿cuáles son las frecuencias del reino? Los que heredarán el reino, los frutos del Espíritu. Más, el versículo 22, más los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y sigue diciendo cosas interesantes, pero si tú quieres a alguien que está operando en gozo, en paz, en estas dimensiones de la luz, en la conciencia de la luz, donde se trabaja el reino de los cielos, lo único que tú puedes hacer para parar eso es herir a esa persona. ¿Qué pasa cuando alguien te hiere? Y no estoy hablando físicamente. Cuando alguien te traiciona, que tú lo querías. ¿Dónde se siente? Hasta a veces se siente físicamente ¿en qué? En el corazón. ¿Qué pasa? Viene tristeza, viene todas estas cosas que no son de Dios. Así que si Dios te está diciendo sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, quiere decir que la única forma que tu corazón puede vibrar en las vibraciones de la oscuridad, en tristeza, en vergüenza, en todas estas cosas, es una de las cosas que puede ocurrir es cuando tu corazón es herido, cuando tú eres traicionado, cuando alguien dice algo en contra de ti que te hiere, cuando tú dentro de tu corazón de alguna forma u otra eres ofendido. Lo que ocurre es que cuando viene esa herida y viene, lo que hace es que tu corazón sufre esa herida y lo que ocurre es que tu corazón comienza a vibrar en respuesta a esa herida. Y cuando comienzas a vibrar en respuesta a esa herida, entonces comienzas a vibrar en una vibración constantemente diferente. Ya tu corazón y lo que empieza a salir de tu boca es lo que hay en tu corazón, ¿verdad? Cuando estás lleno de heridas, ya lo que tu corazón comienza a emanar de tu boca es el producto de esas heridas. Y entonces, si de tu boca es que viene la muerte y la vida, pues entonces de tu corazón herido comienzas a desatar muerte, dolor. De tu corazón comienzas a desatar ese tipo de palabra, ese tipo de declaración, ese tipo de información y comienzas a construir un futuro diferente al que Dios quiere para ti. Así que terminamos con este versículo interesante. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mientras Dios me estaba diciendo eso, yo decía, Dios, pero ¿cómo yo puedo limpiar mi corazón? Y la única forma de limpiar tu corazón es sanar. Sanar. ¿Cuántas veces tú has sido ofendido? ¿Cuántas veces han hecho algo en contra de ti? ¿Cuántas veces han traicionado tu confianza? ¿Cuántas veces te han fallado? ¿Cuántas veces te han dicho algo que te ha dolido? Sobre todas esas cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay otro versículo que dice que los que creen en Jesús de su interior correrán ríos de ¿qué? De agua viva.
Ríos de agua viva es un fluir. Las aguas siempre hacen referencia a un fluir, a una energía que fluye. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde? Del corazón del hombre. Pero si tu corazón está herido, no vas a poder fluir ríos de agua viva. Si tu corazón está ofendido, no va, tus sentimientos van a ir desde un sentimiento de tristeza. Tú tienes que guardar tu corazón para que tú comiences a decretar sobre tu futuro vida y comiences a caminar sobre eso. Pero a veces es tan difícil porque estamos viviendo alrededor de gente. Mira, es bien difícil. Yo le dije, Dios, ¿cómo yo puedo limpiar o cómo alguien puede limpiar su corazón? Y lo que sentí que el maestro me dijo fue levantándote de esas heridas, levantándote de esas desilusiones, levantándote de ese dolor, levantándote. No hay otra forma si no sanas, no hay otra forma si no perdonas. De donde está, desde ese corazón herido, tienes que sanar. De esas palabras fuertes que te marcaron, tienes que salir. Porque te vas a quedar vibrando en una vibración completamente al reino, y cuando el reino te quiere bendecir, tú le estás diciendo no. Cuando tú no estás vibrando juntamente con ella, la energía hace un cortocircuito. So, si Dios te quiere bendecir, pero tú estás herido con tu familia, con tu padre, con tu esposo, con tu persona, con tu amigo, con lo quien sea, de tu corazón, tú estás diciendo algo, porque del interior, ¿qué? Habla la boca. Y ya explicamos, científicamente está comprobado que no tienes que hablar para poder emitir lo que sientes. No tienes que hablar para hacer decretos. Y Dios te dio poder sobre tu boca. Dios te dio poder, comienza a hablar lo que ves al Padre hablar. Y es imposible que tú hables lo que el Padre ves hablar si estás hablando tristeza, vergüenza, odio, envidia, celos. Todas esas vibraciones vienen de un corazón herido y lo que comienzan a construir es exactamente atraer eso. Hay gente que creen en las leyes de la atracción. Las leyes de la atracción no es otra cosa que todo lo que tú eres, lo que tú realmente eres, es lo que tú atraes. Si tú lo que estás es herido, ofendido, vergonzado, cuando Jesucristo dio su preciosa vida por ti para que salieras de ahí, ¿por qué tú sigues estando ahí? Tiene que haber un proceso de entendimiento que tú digas, no, yo estoy perdonado. Pero ¿cómo voy a decir que estoy perdonado cada vez que cae? Si 7 veces cae, 7 veces se levanta. Si tú no entiendes esto, cada vez que tú caigas, que vas a caer varias veces, vas a fallar. Es más, no ni simplemente que si vas a caer en un pecado per se, es que van a haber veces donde tú se supone que hicieras algo y fallas al blanco. Que se supone que tú hicieras algo y no lo hiciste y te sientes mal. Cancela eso. Mantén tu corazón porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque desde tu corazón, manteniéndolo guardado, corren ríos de agua viva. Y si son ríos es algo que fluye, ¿verdad? Quiere decir que del reino de Dios está saliendo un río ahora mismo. Y si tu corazón tú no lo alineas al reino de los cielos, no vas a poder hacerte uno con el corazón de Dios y que de tu corazón salgan ríos y manantiales de agua viva. Ríos y manantiales de conocimiento, de amor, de proyectos, de cosas buenas que se le pueden dar para contribuir al mundo, para contribuir al mundo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tengo que ir cerrando. Si tú estás en depresión, si tú estás en todos estos pensamientos que ya vimos, dale para atrás, mira la tablita que puse ahí. No vas a durar mucho, vas a enfermarte tú mismo, tú misma. Nunca vas a ser partícipe de las riquezas del reino. Tienes que cambiar. Hay un versículo que dice, Juan dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentíos, cuando lo leemos así, yo le digo face value, solamente de verlo. Cuando pensamos arrepentido, lo que pensamos a veces solamente de verlo es que
es que tenemos que pedirle perdón a Dios. Y ciertamente tiene que venir un momento donde tú, lo que hizo Jesús hace 2000 años atrás, lo materialices sobre tu vida y le pidas perdón, ciertamente. Y continuamente probablemente. Y pedirle perdón también a los que están alrededor tuyo por tu falla. Pero cuando tú miras la definición de arrepentidos, la definición de arrepentidos, esto fue escrito en el griego, y voy cerrando, y en el griego se pronuncia de esta forma, metanoeo, metanoeo. Metanoeo significa pensar diferente o después reconsiderar, arrepentirse, pensar diferente. Científicamente se comprobó que tu corazón físico está haciendo resonancia con tu mente para sincronizar lo que hay en tu corazón con tu cerebro. Tu cuerpo empieza a hacer eso. So, imagínate, tienes que cambiar tu forma de pensar y tienes que guardar tu corazón, no importa lo que te hayan hecho. Tú no puedes echarle la culpa a que tú estás mal en la vida, que tu corazón está todo destruido por lo que te hicieron cuando tú eres el dueño de tu corazón. Lo que te pasó fue difícil, sí, puedes haber pasado cosas bien duras, en difícil, gente que te hirieron, tu corazón está herido, pero tú tienes que dejarlo ir, tienes que sanarlo por ti, porque si no sanas y no te levantas de ese dolor, nunca vas a poder vibrar en la posición correcta. Y si no vibras en la posición correcta, no vas a decretar sobre tu futuro vida. Cuando desde tu corazón no estás fluyendo en la connotación vida porque está herido, nunca vas a experimentar vida. Así que cambia tu forma de pensar y sana tu corazón para que entonces tú puedas tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y qué era lo que hacía David? Porque David tenía muchos errores, pero David no se ofendía. Mira, termino con esto. Y esto es algo bien difícil porque al sol de hoy lo estoy tratando de practicar en mi vida. Escuché una vez a alguien decir, se supone que si tú hayas alcanzado el nivel de iluminación que fuiste diseñado, que el cielo quiere para ti, tú no se supone que te ofendas nunca. Nunca. Ofender nunca. ¿Por qué? Sencillo. Porque si en tu corazón reina el trono de Dios, el reino de Dios, si en tu corazón el reino de Dios está dirigiendo tu corazón, el reino de Dios tiene solamente un rey. Y si en tu corazón está sentado el rey, lo que te hacen a ti, se lo hacen a él. Entonces tú no te debes ofender. Te pueden hacer lo que sea, lo que sea. ¿Qué decía Jesús cuando le hacían lo que sea? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te pueden hacer lo que sea a ti. Y si quien está sentado en el centro de tu corazón eres tú, te vas a ofender. Pero si quien está sentado ahí es el rey de reyes y tú eres un rey, entonces el que te hace algo a ti se lo hace a él. Por eso Jesús dijo, cuando Pablo mataba a los cristianos, le dijo, ¿por qué me persigues? Por eso Jesús dijo, cuando tenía frío no me cobijaste, cuando tenía hambre no me diste de comer. Donde quiera que haya alguien que tenga a Jesús sentado en su corazón y tú le hagas algo, se lo hace a Jesús mismo, al Dios mismo. Porque todos somos luz, todos vinimos del mismo lugar. Y cuando Dios nos conoció antes de la fundación del mundo, ahí estábamos todos, antes de venir aquí. Antes de que fuésemos átomos, antes de que fuésemos materia, antes de que fuésemos lo que somos ahora. Así que debajo van a ver los links de la evidencia científica con el agua. Voy a poner el link de la prueba científica de que todos somos luz. Y creo que quiero poner dos ahí. Creo que uno de ellos es en inglés. Si no sabes inglés, yo voy a tratar de conseguir otro en español. Y voy a tratar de subir. A lo mejor subo uno en inglés y uno en español. Que habla de toda esta naturaleza y los fundamentos de donde me sostengo. Así que los espero en el próximo episodio.